Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Hoy seguimos en Navidades, estamos en las vísperas de Reyes. Quiero regalaros un roscón de Reyes sin gluten. Para mí ha sido un reto, ¿por qué no decirlo? Porque no es fácil trabajar las masas sin gluten, ¿de acuerdo? Yo, como sabéis, hacer panes me encanta. Quiero dedicarle este roscón a una persona muy especial para mí, que es mi amiga y además mi vecina, que se llama Marichu. Va por ti, Marichu, este roscón sin gluten. Y también lo dedico a todas aquellas personas que sean celíacos, que sean intolerantes al gluten, ¿de acuerdo? Es muy fácil, solo que hay que seguir las pautas y las mediciones de los ingredientes que yo digo, ¿de acuerdo? Porque si no, no va a salir. Como digo, es complejo el trabajar masa sin gluten, ¿de acuerdo? Sabéis que el gluten es la proteína del trigo que hace que el pan sea esponjoso y que leve, que suba, y al no tener gluten vamos a sustituirlo por un ingrediente muy interesante. Lo vais a verlo en los ingredientes que os voy a mostrar a continuación. No quiero que falte en ninguna mesa en estas vísperas de Reyes un roscón, bien sea un roscón tradicional, que os dejo el enlace arriba, que lo hice el año pasado. Es muy sencillo, no tiene fallo, mis recetas no fallan y os vais a ahorrar un pastón, que valen bastante caro. Además la nata, como sabéis, la hago yo también, para que la podáis hacer en casa. También dejo el enlace arriba y lo podéis rellenar de lo que queráis. Si no queréis nata, también tengo una crema de chocolate sin gluten, sin huevos, sin mantequilla, sin nada. O sea, es una crema especial que me costó lo suyo, pero me quedé muy contenta como quedó, que también dejaré el enlace por arriba. Una crema de chocolate sin, que yo le llamo, ¿de acuerdo? Sin, porque no tiene nada, no tiene ni gluten, ni azúcar, ni mantequillas, ni nada. Es muy interesante. El roscón se puede rellenar como queráis, ¿de acuerdo? Ya tenéis varias opciones. Yo voy a hacer el tradicional, nata, y vamos a ver qué fácil, qué sencillo es, y no quiero que falte en ninguna casa un roscón de Reyes como Dios manda, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos al lío. Vamos a ver si mis ingredientes me hacen caso esta vez, ¿de acuerdo? Venga. Ingredientes. Sí, me han hecho caso. Vamos. Aquí os dejo cada uno de los ingredientes, uno a uno. Primero que vamos a hacer es la harina de quinoa, que es muy sencillo, sencillamente con un molinillo de café que tengamos. Yo tengo el procesador, es muy fácil, ¿veis? Ahí lo echamos ahí y lo procesamos, ¿de acuerdo? Mientras aprovecho para animaros a que os suscribáis a mi canal y activéis todas las campanitas, ¿de acuerdo? Para que os pueda llegar mis vídeos. Ya tenemos nuestra harina de quinoa y veis, la vamos a tamizar, porque si queda alguna más gruesa la vamos a volver a moler, como es el caso, ¿veis? Ahí está, otra vez para adentro y molienda segunda, tiene que quedar muy finita. Y comenzamos con la harina de quinoa, acabamos de hacer, la harina de sarraceno, el almidón de maíz, ahí va,
la tapioca de almidón, el psyllium, ¿vale? Levadura de hornear, azúcar, la sal y la ralladura de naranja y de limón, que no puede faltar en este roscón. Vamos a mover. Paso a la prefermentación. Para ello tenemos la levadura fresca, la leche tibia y un poco de azúcar que voy a adicionar. Removemos. La leche está tibia, como digo. Machacamos la levadura, la echamos en el vasito. Cuidado sin tirarla. Removemos y va a ser el último ingrediente líquido que vamos a poner a nuestro roscón. Mientras la levadura se alimenta, ¿veis? La dejamos ahí, reservamos y estos son los 3 ingredientes últimos que vamos a echar. Ponemos el ron, la esencia de azahar, el zumo de limón, el zumo de naranja y 3 huevitos, pero lo voy a separar para que no caigan cáscaras. Ese se me ha roto, ¿vale? Movemos un poquito, también lo podéis montar un poquito en vuestra batidora si queréis, pero bueno, yo lo voy a hacer así. Voy a dejar este poquito de huevo para luego pincelar al final, ¿veis? Lo vamos a reservar en el frigorífico con esta brochita y lo voy a presentar un poquito con film, ¿de acuerdo? Al frigorífico. Bueno, la mantequilla, el prefermento y la goma Santana, ¿vale? Venga, ¿veis el prefermento? Ha cuajado un poquito, está activada la levadura, la ponemos ahí y vamos a con la máquina a remover. Vamos despegando de las paredes la mantequilla empomada, la vamos a machacar y la vamos a ir adicionando poco a poco, ¿vale? Hasta que no quede nada. Bueno, vamos a mover un poquito, a batir un poquito hasta que quede esta consistencia, ¿veis? Y vosotros diréis, ¿con esta textura vamos a hacer el roscón? ¿Es imposible? No, porque para eso está la Santana, ¿veis? Le acabamos de echar la goma Santana y vais a ver, atención, lo que va a suceder. Va a suceder un milagro, ¿veis? Estaba líquido prácticamente y mirad, la magia de los ingredientes. Ya está, ponemos el papel de horno, lo vamos a untar un poquito con aceite de oliva virgen extra, nos ponemos las manos un poquito y quiero que veáis la textura. Es una textura pegajosa, sumamente pegajosa. Volvemos a poner un poquito de aceite, no tengáis miedo tantas veces como queráis poner aceite en las manitas para que podáis trabajar, porque tiene que ser así. ¿Veis? Así no tengáis la tentación de ponerle más harina. No, como le pongáis más harina, no os va a salir. Me refiero a harina sin gluten, porque estamos trabajando una masa sin gluten y es muy difícil de hacer. Por eso hay que tener paciencia y seguir mis pasos. Y os prometo que os saldrá por lo que vais a ver. ¿Veis? Abrimos un agujero en el centro con las manos mojaditas en aceite. ¿Veis? No tengáis miedo de mojarlas tantas veces como necesitéis. Pero hay que hacerlo así. Es muy importante. Lo vamos a tapar con un film, y lo vamos a meter en el horno. ¿Veis? Encendemos el horno. Vamos a estar 4 minutitos esperando, 3 o 4 minutitos para que el horno se atempere, ¿vale? Para provocar que la fermentación sea más rápida. Ya ha pasado el tiempo, lo apago, ¿vale? El horno está tibio y ahora es cuando voy a meter el roscón, pero lógicamente está apagado el horno para que fermente más rápido. Ya han pasado las 2 horas y cuarto de la fermentación. ¿Veis el volumen como ha crecido? Es impresionante en una masa sin gluten cómo ha subido. Es muy difícil, ya lo digo, de trabajar un roscón sin gluten, porque el gluten es lo que hace que leve y se ponga esponjosita y tal, pero veréis qué textura vamos a sacar. Quedaros hasta el final porque es muy interesante. Decoramos, hemos pincelado con el resto de huevo que guardamos, hemos puesto la fruta escarchada y hemos las almendras ralladas, y ahora vamos a echarle unas gotitas de azahar, un chorrete al azúcar para que salgan perlitas de azúcar. Vamos a poner ahí y le va a dar un toque espectacular. Lo vamos a meter al horno 20 minutitos a 180 grados arriba y abajo, sin, atención, sin aire, ¿vale? Esto es antes y esto es el después. No me digáis, no me digáis que rico va a estar el roscón para los que son, bueno, pues no pueden tomar gluten.
Que no falte el roscón este año en las mesas, por favor. Aquí tenéis la opción, no falla, que podéis hacer en casa fácil y sin problemas. Mirad el corte, sorpresa. Vamos a ver. Aquí tenemos el corte. Mirad qué esponjosito ha quedado. Es impresionante. Bueno, yo lo voy a rellenar, como es tradición, con nata montada, nata casera. Ya dejaré el enlace. Como sabéis, en casa no compro nata, la hago yo misma. Dejaré el enlace para que el que quiera que la pueda hacer, y vais a ver la textura de bocado que tiene. Porque para ser, repito, un roscón sin gluten me ha salido muy bien. Yo estoy muy contenta con el resultado. Mirad la esponjosidad. No os puedo decir lo bueno que está. Así que si os ha gustado, el dedito para arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.